Hola, muy buena tarde a todos. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto, sí, ya se escucha. Bueno, como saben, en el marco de esta tercera ola por COVID-19, la Coordinación de Formación y Capacitación del INSABI redoblará esfuerzos para mantener a ustedes totalmente actualizados en relación a la atención de pacientes por esta enfermedad, focalizándonos en pacientes pediátricos y adultos jóvenes los días lunes y viernes. Esto quiere decir que México contra el COVID vuelve a estar de lunes a viernes en un horario de 5 a 7 de la noche para todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Gloria Huerta García. Ella es médico general por la UNAM, es pediatra e infectóloga también por la UNAM y por el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es maestra y doctora en ciencias también por la UNAM y por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, cuenta con un máster en infección por VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2018. Doctora Huerta, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de las actualizaciones de las vacunas contra COVID-19 en este momento de la historia de la pandemia. Y vamos a terminar con cómo podemos poner al día los esquemas tardíos o no iniciados de los niños durante esta pandemia, en donde han disminuido las consultas en general, pero las consultas pediátricas hasta este momento habían sido muy, muy escasas y por supuesto no era una prioridad llegar al pediatra para la vacunación. Ya me presentaron, solamente como parte de mi conflicto de interés, quiero comentar que en este momento soy gerente de vacunas en GSK México. No voy a hablar de productos, solamente voy a hablar de la ciencia alrededor de las vacunas. Este es el contenido. Vamos a hablar un poquito del valor de la vacunación, cómo han sido las historias de las pandemias anteriores comparada con la pandemia actual, la carga de enfermedad que tenemos en este momento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del valor de las vacunas, la historia de las pandemias, cómo estamos en proporción en las pandemias anteriores, cómo podemos compararla con este momento histórico. No es la primera pandemia, por supuesto, hay pandemias incluso desde tiempos inmemorables, antes de Cristo. Y bueno, cómo podemos comparar estos diferentes momentos de la historia con y sin vacunas en el momento de compararlo con muertes, en proporción de muertes. También vamos a hablar cuáles son las plataformas tecnológicas actuales para las vacunas contra SARS-CoV-2, cuáles tenemos en México, cuáles son estas efectividades y eficacias, cuáles son las diferencias en las diferentes eficacias de las vacunas y las diferentes efectividades de las vacunas en el mundo real, y las diferentes variantes que actualmente están circulando en el mundo, cómo impacta a la vacunación. Está al día y algunos datos muy prácticos de cómo poner al día los esquemas de vacunación en los niños que no lo han empezado, que es tardío. Las vacunas solamente después del agua potable se pueden comparar en la cantidad de vidas que salvan al año. Salvan aproximadamente entre 3 y 4 millones de vidas al año, disminuyen la proporción de discapacidades hasta en 750,000 discapacidades al año. Por supuesto, todas ellas han mostrado ser costo efectivas, independientemente del precio que pudieran tener al inicio de su salida al mercado. Siempre al compararlo con una maniobra preventiva, siempre va a ser mucho más barato prevenir que tratar. Y por supuesto, han cambiado la historia de la humanidad. Antes de la era de la vacunación, solamente 4 de cada 10 niños llegaba a la edad de 5 años. Esta es una gráfica de cómo las diferentes pandemias en el mundo han tenido en proporción la afección de la población. Aquí podemos ver la más importante de todas, que es la peste negra. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver en proporción de muertes cuántas vidas costó la peste negra.
La viruela, en segundo lugar, solamente como dato histórico, sabemos que la viruela fue la causante de la muerte del 90% de los nativos americanos, más que la colonización. Las enfermedades que trajeron del viejo continente hacia el nuevo continente fueron básicamente el por qué pudieron colonizar tan fácilmente. No es que trajeran guerreros más fuertes o más o en mayor cantidad, simplemente las enfermedades que trajeron mermó a la población local y la viruela fue el causante del 90% de esas muertes. ¿Por qué no tuvimos peste negra en las Américas? Porque el tiempo en que se padece la peste negra y fallece o se recupera una persona no era lo suficientemente largo para lograr un viaje de meses que se necesitaba para llegar del viejo continente al nuevo continente. Y aquí tenemos también las nuevas pandemias que son en nuestra era. Solamente el VIH es una de las pandemias más recientes, tiene 40 años de existir sobre la faz de la Tierra y hasta el momento ha causado aproximadamente 35, 40 millones de muertes. Y aquí vemos al COVID de ya incrementando. Por supuesto, al principio esta gráfica está desde el principio de la pandemia y el COVID era un puntito perdido alrededor de SARS y MERS, que por supuesto ha ido incrementando y hasta el momento actualizado el día de hoy tenemos 4.3 millones de muertes en el mundo. Esta es la proporción, las muertes expresadas en porcentaje de la población. Entonces ya platicábamos que la peste negra fue la más mortífera de todas las pandemias hasta el momento de la historia, causando la muerte del 65% de la población de Europa, y se tardaron prácticamente más de 200 años para recuperar la cantidad de muertes que la peste negra produjo. Y la peste negra solamente fue una de las históricas pestes a lo largo de la historia de Europa antes de tener inicialmente vacuna y actualmente antibióticos suficientes para tratar la enfermedad. La viruela produjo el 12% de muertes en la población mundial, con 56 millones de muertes contabilizados, con la capacidad de contabilización que tenían en esos momentos. La gripe española, 2.5% de la población mundial falleció a causa de la gripe española, con 45 millones de muertes, y 40 años de pandemia por VIH ha producido la muerte en proporción de la población del mundo del 0.7%, y actualmente el COVID con estas tres en esta actualización de 3.9 en proporción del mundo es 0.05% la población mundial. ¿Cómo podemos tener una protección contra enfermedades infecciosas? Bueno, hay dos maneras. En general, la mayoría de ellas nos generan una protección, muchas de ellas no duradera o muy corta después de padecer la enfermedad. Algunas de las infecciones sí producen inmunidad de por vida, pero en su gran mayoría de los virus respiratorios por RNA, la duración de esta protección es corta. Y finalmente tenemos, al momento de tener una población 100% vulnerable, los costos en vidas y los costos económicos de una enfermedad que nadie conocía. Si dejamos que esto se logre, esta inmunidad colectiva se logre por enfermedad, realmente los costos en vida y en costos económicos serían altísimos. Estamos viendo solamente una pequeña prueba de lo que pudiera ocurrir si no tenemos todas estas medidas de prevención que vamos a ver más adelante como queso suizo. Y aquí tenemos un ejemplo de la primera ola en Europa y en algunos otros países del mundo en donde la primera ola fue realmente mortífera en la población de mayores de 60 años, en donde se creía que con tanta enfermedad, con tantos pacientes hospitalizados y con tanta gente muerta, se había producido una gran cantidad de personas enfermas, pero incluso en países en donde estas olas fueron muy, muy elevadas, el porcentaje de población más afectado era no más del 15%. Y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de ese 70% de inmunidad de rebaño, de dónde sale ese 70%, y por qué, por supuesto, no podemos permitir que ese 70% se produzca mediante enfermedad para lograrlo. Y las vacunas en lo que
nos ayudan es justo prevenir todas las complicaciones que la enfermedad produce, aunque producen el mismo tipo de inmunidad, ya sea humoral, celular o algún otro tipo de inmunidad. La mayoría de ellas generan diferentes inmunidades a la producida por la enfermedad salvaje, pero suficientes para evitar enfermedades graves o que produzcan la muerte. ¿Cuáles son los factores más importantes para SARS-CoV-2 y COVID-19 para generar enfermedad, para generar una pandemia? ¿De qué depende qué tan grave la pandemia puede ser? ¿De qué depende cuál es esta inmunidad de rebaño que necesitamos? Pues de varias situaciones. La más importante es la famosa R0, que es el número de reproducción, que lo único que significa es qué tanta gente se va a enfermar de una enfermedad a la que es susceptible. Entonces, si yo tengo una población completamente vulnerable, como fue al inicio de esta pandemia, donde todos éramos vulnerables antes de enfermarnos o de recibir la vacuna, una persona enferma en el momento del virus salvaje de Hunan, el original, tenía un número de reproducción entre 2 y 4. Y eso significaba que una persona contagiaba entre 2 y 4 personas, y así iba creciendo este número de reproducción. En este momento, con las variantes que tenemos, la variante Delta tiene un número de reproducción de 8, que es similar al de varicela, todavía muy por debajo al de sarampión y tosferina, pero evidentemente mucho más peligroso en transmisibilidad que el virus original. También cómo se desarrolla la enfermedad depende de qué tanta carga viral tenemos en vías aéreas, y por eso los trabajadores de la salud fueron los principalmente afectados, porque a las cargas de enfermedad que se exponían antes de la vacunación y que se siguen exponiendo aún con la vacunación, también esta carga viral puede incrementar la gravedad de la enfermedad independientemente de los factores de riesgo que tenemos asociados. Pero también sabemos que en México somos el principal país con diabetes y el segundo país con más obesidad en adultos. Entonces, claramente fuimos altamente impactados en muertes en la primera, segunda ola, y actualmente con nuestros adolescentes y nuestros niños, que son el primer lugar en el mundo de obesidad infantil. Por supuesto que vamos a tener impactos en muerte diferentes a otras poblaciones en donde no existe este problema. Los cuadros severos y de larga duración también dependen de ciertas características clínicas y de ciertas características culturales de las poblaciones latinoamericanas. Las infecciones asintomáticas, sabemos en este momento que hay una gran cantidad de infecciones asintomáticas en la población. Entonces, realmente, ¿qué tanta población se ha infectado en este momento? Todavía no lo sabemos, pero hay estudios, por ejemplo, en San Luis Potosí, que después de la segunda ola, más del 60% ya tenían anticuerpos y todavía no tenían ni siquiera el 30% de la población vacunada. Entonces, esto nos hace entender que muy probablemente los asintomáticos son mucho más de lo que creemos. La inmunopatología, la interacción parásito-huésped, siempre los factores intrínsecos de una persona van a impactar en cómo desarrollamos la enfermedad y cómo desarrollamos las defensas y por cuánto tiempo tenemos estas defensas. También vamos a ver ahorita cómo la edad tiene un impacto muy importante en la efectividad de las vacunas y en qué tanto tienen esta duración los anticuerpos producidos por la vacuna, dependiendo la edad de la persona que recibe el esquema. La duración de la protección, vamos a platicar, hasta este momento tenemos pocos estudios para saber cuánto dura realmente la protección como la necesitamos. Todavía tenemos a analizar más adelante y vamos a platicar también de las variantes. Todos que son virus que van a cambiar fácilmente, son virus muy inestables, son virus que podríamos llamarlos torpes en algún sentido, pero bueno, ya viendo cómo se ha comportado COVID, no tiene torpe nada, está tratando de no perecer y de no desaparecer en el mundo, y entonces, por supuesto que estas variantes son esta capacidad del virus para evitar ciertos factores de protección en el huésped, ¿no? Entonces, en este momento tenemos principalmente 4 variantes de preocupación. Las variantes se dividen en diferentes definiciones.
Las de preocupación lo que significa es que son variantes que pueden ser causantes de disminuir la efectividad de la vacuna, que pueden ser causantes de ser mayormente transmisibles, que pueden ser causantes de enfermedades más graves. Eso se llama que nos preocupe una variante. Y hasta este momento ninguna de estas variantes de preocupación han impactado grandemente en la prevención de las vacunas. Claramente, como lo mencioné al principio, sí han impactado en la capacidad de transmisión. De un R0 de 12 han ido a un R0 de 8 y sí sabemos que la variante Delta puede tener una capacidad, además de la capacidad de transmisión mucho más fácil, también una capacidad de producir mayor cantidad de síntomas y también una mayor posibilidad de complicar una enfermedad. Entonces sí sabemos que es más transmisible y más virulenta, pero hasta este momento todavía no tenemos este impacto en la eficacia de las vacunas de manera importante. Y una cosa que quiero recalcar aquí es que por supuesto que depende de la cantidad de personas que vacunemos, la capacidad de este virus que se va a modificar. En este momento sabemos que la variante Delta puede estar colonizando la vía aérea de personas perfectamente vacunados, con 2 dosis de vacuna altamente efectivas para evitar enfermedad. Pero eso no significa que no lo pueda transmitir. La historia de las vacunas y la vacunología antes de COVID significaba que si yo tenía una eficacia o una efectividad por arriba de 90 y sin síntomas, la posibilidad de transmitir esa enfermedad era prácticamente nula. Con la variante Delta sabemos que aunque no tenga la enfermedad, aunque sea muy sano, aunque sea muy joven, tenga 2 vacunas, 2 dosis de vacunas de un esquema altamente efectivo, puedo estar colonizando y puedo transmitir la enfermedad. Y esto significa que estoy presionando al virus para cambiar porque no me puede hacer daño. Si yo tengo 2 dosis de vacuna altamente efectiva, no me va a enfermar y el virus, por supuesto, que va a hacer todo lo posible por poderse replicar de una manera eficiente. Y al no lograrlo, va a producir nuevas mutaciones y, por lo tanto, nuevas variantes. Entonces, aquí la importancia de vacunarnos no deriva solamente en una población, deriva en el mundo. Es lo más importante en este momento es tener medidas de vacunación equitativas a nivel mundial, porque si no salimos juntos, no salimos nunca, porque se va a estar presionando un virus en diferentes poblaciones y va a estar afectando a las poblaciones más vulnerables, que significa que son los que tienen menos cantidad de vacunación. Entonces, por eso es tan importante que la vacunación sea equitativa, no solamente en todas las poblaciones, y las pediátricas, como cualquier otro virus respiratorio, son las que más transmiten las infecciones respiratorias y por supuesto son una población prioritaria a proteger mediante vacunación y por lo tanto a todo el mundo. ¿Cuáles son las maneras que hemos tenido de controlar COVID? Bueno, son maneras históricas, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Si ustedes ven la historia, también en la peste utilizaban estos cubrebocas con picos alargados y era este distanciamiento con este pico, lograr que nadie se acercara, pero además cubrir las vías aéreas y las mucosas para evitar la transmisión más fácil. Y las murallas, todas las ciudades amuralladas de Europa, la principal causa fue tratar de evitar que entrara la peste. Claro que también eran murallas de guerra, pero la principal razón fue tratar de evitar que entrara la peste. Y bueno, la naturaleza se abre camino y todos necesitamos del mundo exterior. Y entonces, por supuesto, mantener este distanciamiento social de manera obligatoria y de manera drástica, en el sentido de no salir de casa. No conozco hasta este momento ninguna casa 100% autosustentable que no necesite del exterior para sobrevivir. Todos hemos tenido que pedir súper, todos hemos tenido que salir en algún momento a proveer de alguna manera las casas de toda la población del mundo, ¿no? De la mayoría, pues. Y luego esta inmunidad colectiva, o llamada también de rebaño, que ya platicamos que puede ser a través de la infección de la mayoría de la población y a través de la vacunación segura y efectiva, que siempre ha sido la mejor manera de controlar las pandemias. Esta no es la primera pandemia que se intenta controlar mediante vacunación. Sí es la primera pandemia que tenemos una vacunación tan rápida y en tan corto tiempo.
a comparación de muchas otras, y ahorita voy a platicar un poquito de la historia de las otras pandemias, cómo han ayudado a que en este momento tengamos las vacunas en menos de un año y con esas efectividades y con esas tecnologías. Y por supuesto los medicamentos que se necesitan para tratar esta enfermedad y evitar la muerte y sus complicaciones. Pero como decía, siempre va a ser mucho más barato y mucho más fácil prevenir que tratar. Esta es una imagen que es muy explicativa de todo lo que se necesita en este momento mientras llegamos a esa vacunación de rebaño y por lo tanto disminuimos la circulación del virus. Mientras no tengamos esta vacunación de rebaño del 70% de la población mundial o más, necesitamos varias medidas de protección para lograr contener esta transmisión y esta mortalidad. Entonces aquí tenemos el uso de cubrebocas, evitar tocarse el rostro, las pruebas de seguimiento, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la distancia física, limitar que haya lugares cerrados muy concurridos, que estén muy bien ventilados, que la mayoría de las congregaciones sean al aire libre, que cada vez que entremos a ciertos niveles de semaforización, tengamos esta cuarentena en aislamiento en la medida de lo posible. Sabemos que ninguna economía del mundo está tolerando más de una cuarentena y eso lo estamos viendo en todo el mundo y no nada más en nuestro país. Y por supuesto la vacuna. Y esto genera un queso suizo generando pues barreras que van incrementando la protección y van disminuyendo la posibilidad de transmisión del virus. Entonces, si yo tomo cada una de ellas por separados, aunque no esté vacunado, la posibilidad de que me afecte una enfermedad que se transmite de esta manera, pues es menor que si evito alguna de estas, ¿no? Entonces, sigue siendo muy importante tener toda esta cultura. Una de las cosas que siempre intento dejar en las pláticas es que necesitamos aprender a vivir con lo que estamos viviendo en este momento. Una normalidad como la conocíamos antes de que llegara COVID, falta mucho tiempo en lograrla y en recuperarla. Y entonces, mientras tanto, tenemos que aprender a vivir con lo que hay. Y aprender a vivir a lo que hay significa ser mucho más disciplinados, mucho más conscientes y mucho más empáticos con nuestro entorno y utilizar todas y cada una de las medidas que están a nuestro alcance para lograr que esto termine pronto, porque todos queremos salir. ¿Cuáles son el panorama actual de las vacunas contra COVID? Antes de COVID, tenemos esta historia tradicional de cómo se hacen las vacunas. Tenemos pandemias que no se han logrado mermar con la vacunación. VIH es una de las más importantes. Todavía no tenemos, a 40 años de esta pandemia, una vacunación efectiva, ni siquiera una vacunación cercana para evitar la enfermedad. Tenemos moléculas muy buenas para controlar la enfermedad, pero incluso todavía no la podemos curar. Y bueno, esta es una historia anterior de cuál era cómo lográbamos que llegaran las vacunas a aplicarse a la población. Y por supuesto tiene que cumplir cierta cantidad de fases, cierto tipo de fases, con ciertas características para lograr estar aplicándose en la población y por supuesto muchas otras fases para lograr venderla a la población. Pero aquí importantísimo, que nos hayamos evitado tanto tiempo no significa que nos estemos saltando ninguna fase, porque todas las fases son importantes. Tenemos que tener una fase preclínica. Primero, por supuesto, tenemos que saber si es factible hacer una vacuna, y esto es toda la investigación académica detrás de todas las enfermedades infecciosas o las enfermedades inmunológicas que pueden ser mediadas por vacunación. Tenemos una fase preclínica que tenemos que utilizar ciertos modelos animales para saber que estas vacunas pueden ser seguras en la población humana. Y en esta fase preclínica tenemos que tener varios modelos animales para lograr pasar a las fases clínicas. La fase 1, que normalmente significa personas sanas que no tienen ningún rastro de enfermedad o ningún rastro de infección de las que queremos proteger, y ver cómo respondemos, cuáles van a ser las dosis, con qué
hacemos más anticuerpos, cuántas dosis necesitamos, con qué intervalo de dosificación, la primera dosis cuándo, la segunda dosis cuándo, son 2, son 3, son 4, cuántas dosis necesito. Y así me voy en fase 2 y en fase 3. Y la fase 3 es cuando ya decidí cuántas dosis, a qué dosis, en qué mecanismo de aplicación, porque puede ser oral, puede ser nasal, puede ser intramuscular, puede ser subcutánea. Y entonces ya hago estos estudios de eficacia fase 3 para lograr conocer qué tan eficaces son estas vacunas, pero desde la investigación preclínica estoy viendo seguridad. Y en todas estas fases, uno de los objetivos y desenlaces más importantes es asegurarnos de que estos productos sean seguros, porque la mayoría de las vacunas están producidas para prevenir enfermedades graves y entonces tienen cero tolerancia para producir algún tipo de efecto adverso grave. Y vemos cómo este paradigma de 10 años pasa a ser incluso menor a 12 meses. Yo me acuerdo cuando empezó toda la pandemia y estábamos hablando de la vacunación y teníamos esta historia de una vacunación rapidísima que fue con la pandemia de viruela en los años 60, en donde fue la primera carrera de vacunación que está descrita en la historia, que tardó 4 años en tener una vacuna de rubiola, perdón si dije viruela, de rubiola, porque había una pandemia de rubiola congénita en los años 60 que empezó en Alemania y urgía que los niños no nacieran con síndrome de rubiola congénita y esa carrera de vacunación es la primera descrita en la historia de las vacunas y lograron esta vacunación en menos de 4 años y eso es histórico y eso era lo que menos nos habíamos tardado en hacer una vacuna para prevenir enfermedades tan catastróficas como las que estamos viviendo. Y me acuerdo, alguna pregunta de mi familia es, bueno, ¿en cuánto tiempo crees que hay una vacuna? Y yo nada más recordaba la historia y pues, híjole, la historia dice esto, tenemos protocolos, tenemos fases, y me acuerdo que mi hermana me decía, pero hemos avanzado tanto científicamente como para que me digas que faltan 3 años. Y por suerte tenía razón, hemos avanzado tanto científicamente que no se necesitó más de un año para tener una de las vacunas más efectivas que tenemos hasta este momento en la historia de esta carrera de la vacunación, pero haciendo hincapié que ninguna vacuna se ha saltado ninguna fase, que ninguna vacuna ha disminuido las características necesarias para asegurarnos que son seguras. ¿Cuáles son las plataformas tecnológicas de esta vacunación? Y aquí me voy a detener un poquito en la historia y cómo la naturaleza nos da pistas, ¿no? Para los que sean creyentes, seguramente son pistas de Dios. Para los que somos científicos, yo creo que la naturaleza nos deja pistas a lo largo del camino. Y entonces tenemos estas 2 pandemias anteriores de SARS y MERS, en donde son, por supuesto, primos del coronavirus, bueno, son coronavirus, ¿no? Son de la misma familia. Y nos había costado mucho trabajo entender cuál era la vacunación contra estas patologías tan graves, porque SARS-CoV-1 y MERS son mucho más graves que SARS-CoV-2. Y también virus más torpes, porque matan al hospedero mucho más fácilmente y tienen menos capacidad de transmitirse, y por eso son pandemias que se quedaron en lugares muy chiquitos, con muy poca población, y mataron a poca gente relativamente con lo que estamos viviendo ahorita. Pero eso nos dio las plataformas actuales de RNA y de DNA que han sido tan eficaces y tan efectivas y tan rápidas en este momento. Y entonces primero nos dio la pandemia de SARS-CoV-1, entendimos que ciertos modelos animales son mejores que otros, entendimos que ciertas tecnologías nos ponen en riesgo, porque, por ejemplo, para SARS-CoV-1, el virus completo, al vacunar a la persona o a vacunar a los animales, porque no habían llegado todavía a fases de vacunación en humanos, el virus completo lo que producía era una reacción hiperinmune al momento que adquirían la enfermedad, y entonces la enfermedad era más grave. Entonces el virus completo, que es la tecnología más antigua, que es la tecnología que utiliza virus, que fue viruela, la primera vacuna descrita, no era una opción para SARS-CoV-1, entonces se necesitaban otras tecnologías, y entonces MERS, y encontramos otros modelos animales que también nos impedía hacer estos virus inactivados, estos virus completos, los vectores.
Tenemos ya vacunas de vectores virales como dengue o ébola, pero para MERS no era una opción porque también generaban una inmunidad diferente a la que se necesitaba para proteger. Y entonces estas pistas que nos fue dejando la naturaleza a lo largo de las pandemias con otros coronavirus que pudieron ser más controlables, pero también estas pandemias abrieron los ojos al mundo y abrieron los ojos a la producción de vacunas y a la urgencia de reacción que tenemos varias sociedades, varias asociaciones, varios organismos internacionales muy ocupados en que esto no sea una producción tan longeva y que podamos responder mucho más rápido ante amenazas como ébola, que fue otra de las pandemias que también ha hecho que esto sea mucho más rápido, porque si de repente con esta presión de este coronavirus ya nos fuimos de un R02 a un R0 del 8, también lo que puede pasar es irnos de una virulencia con una gravedad del 10% a una gravedad del 30%, como era el MERS o el SARS. Y entonces ahí vamos a tener graves problemas. También otra de las cosas que creo que la naturaleza nos ayudó es que la población infantil no era la principalmente afectada en un inicio y parece ser que la población más joven está siendo afectada en este momento por la movilidad, por varias otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con virulencia, si bien es más transmisible. Al parecer tiene que ver más este acercamiento social que realmente la mayor afección a estos grupos. Pero bueno, en un inicio, tener a los niños protegidos realmente nos dio un respiro muy importante a todos los que estuvimos viendo pacientes con COVID. Y entonces todas estas herramientas facilitadoras de conocer cuáles eran los mejores modelos animales, cuáles tecnologías no eran las mejores opciones para estos coronavirus, entonces nos dio estas herramientas y tener también estas plataformas y estos laboratorios que ya conocían las tecnologías diferentes a las que estamos habituados en vacunas anteriores, por supuesto, permitieron que las vacunas salieran con mucho más prontitud que lo que esperábamos en algún otro momento. Estos son los objetivos de la respuesta inmune. Ustedes han oído que la proteína spike, o sea, la proteína pico, la proteína del núcleo, la proteína N, la proteína de envoltura, que es la proteína E, la proteína de matriz, y han oído en particular dos anticuerpos, anticuerpos contra S y anticuerpos contra N. Prácticamente el 100% de las vacunas está dirigido a producir anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína spike, que es la más inmunogénica y es la que produce principalmente la reacción inmune mucho más profunda, duradera y robusta. Y los anticuerpos contra proteína N, que es la que está en el núcleo, son los anticuerpos que se producen principalmente después de padecer una enfermedad. Entonces, todos aquellos que se vacunaron y se hicieron anticuerpos sin especificar cuáles de los anticuerpos querían saber, seguramente si no se enfermaron, pues les dijeron que eran anticuerpo negativo, porque los anticuerpos que hacen la mayoría de los laboratorios son anticuerpos contra la proteína N, que si no me enfermé no tengo por qué tenerlos, y si me vacuné tampoco tengo por qué tenerlos, porque los que produce la vacunación son anticuerpos contra la proteína S. Eso de la mayoría de las vacunas, porque si nos vamos a los virus completos, pues podemos tener una proporción de cualquiera de los dos, pero alguna vez escuché, es que es mejor el virus completo porque así tengo anticuerpos de todos. No, en este momento sabemos que aun cuando el virus completo es una opción en este momento de vacunación, en este momento solamente inactivados, son los únicos que se han aplicado en el mundo, los anticuerpos que se pueden producir, aunque son anti-S y anti-N, no son tan eficientes como los anticuerpos que producen otras tecnologías, principalmente de RNA. Aquí podemos ver cuáles son todas estas tecnologías. Voy a poner en el dominio de receptor. Déjenme sacar un láser para poderles. Esta proteína S tiene diferentes dominios. Tiene una membrana, bueno, lo que es la membrana proximal, lo que está en la membrana distal, y como pueden ver aquí tiene diferentes conformaciones físicas. Entonces, el anticuerpo que quepa aquí, si esto se modifica físicamente hablando, pues entonces ya no le va a quedar lo suficientemente bien. Es como si cambiara de talla, ¿no? Y entonces, una gran proporción están dirigidas a este dominio de unión a receptor.
yo inhibo esta unión, es lo más factible es que inhiba la enfermedad. Pero lo que sabemos en este momento es este dominio de unión a receptores en donde se están encontrando la mayoría de las mutaciones que causan las variantes. Entonces, se tienen que hacer otras tecnologías para evitar que ya no sirvan estos anticuerpos. Y entonces hay una cosa que se llama vacunología estructural, que lo que se refiere es escoger el sitio que menos cambia. Yo escojo por mi genoma y por la capacidad cambiante de este genoma, veo cuál de todos estos es el que menos históricamente ha cambiado, y en esa vacunología estructural dirijo mis anticuerpos hacia ese pedazo de partícula, pedazo de proteína que menos cambia. Puedo con esto impactar la inmunogenicidad. Puede ser menos inmunogénica, pero no va a cambiar. Pero si impacto en la inmunogenicidad, y puedo también impactar en la reactogenicidad, porque a lo mejor que no cambie hace que sea mucho más reactogénico. Entonces, por supuesto, es toda una ciencia escoger el mejor lugar. Pero hasta este momento, la mayoría de las vacunas están dirigidas a la proteína Spike. Una gran cantidad de ellas están dirigidas al dominio del receptor. Y aún con esto, con este conocimiento que sabemos que este dominio del receptor no ha cambiado, cambia frecuentemente, no han impactado importantemente la efectividad de estas vacunas. Entonces, tenemos dentro de las tecnologías que tenemos actualmente de vacunas disponibles, son los virus inactivados. Tenemos también virus, eh, los virus atenuados, esos todavía no los tenemos en México, todavía no se aplican en México los virus vivos atenuados. Sí, los inactivados, es decir, los muertos. Tenemos también tecnología de proteína recombinante como hepatitis B. Ahorita va a haber algunos ejemplos de las diferentes tecnologías. Hepatitis B, que es una tecnología recombinante, que lo que hacen es sacar este pedazo de RNA y meterlo a una levadura o meterlo a un mosco, y entonces la levadura y el mosco se hacen cargo de hacer la proteína, y entonces la limpio y esa es la proteína que aplico, y eso ya aplico la proteína como tal en la vacuna. También tenemos recombinante para este sitio de unión al receptor. También tenemos estos virus vacíos que también se genera por una tecnología recombinante, que hacemos unas partículas virales like, se parecen al virus pero están huecos, y esta es la tecnología, por ejemplo, de las vacunas contra VPH. Tenemos también tecnologías de vector viral incompetente, es decir, muerto, como la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson, por ejemplo, que le introduzco a un adenovirus, y bueno, también Sputnik, le introduzco a un adenovirus, que es un virus de DNA, por eso es adenovirus, le introduzco este pedacito de RNA mensajero, que es el que produce la proteína Spike, y entonces lo llevo a mis células del humano a producir esta proteína con este RNA. Y luego también tenemos vectores competentes, es decir, vectores que sí replican y que pueden dividirse en el cuerpo humano y entonces producir mayor cantidad de la proteína que estoy tratando de hacer. Y tenemos algunas otras tecnologías también de virus inactivados que cargan al vector. Tenemos las tecnologías de DNA y las más conocidas en este momento de RNA. Y aquí me quiero detener un poco en esta creencia de que si me inyectan RNA o DNA de algún otro microorganismo van a cambiar mi genoma. La respuesta es no. Todos los virus y todas las bacterias y todos los parásitos y todos los hongos que me infectan y que conviven conmigo, porque además tenemos N cantidad de microorganismos conviviendo con nosotros, viviendo en nuestro intestino, en nuestra boca, en nuestras manos. Todos ellos tienen o DNA o RNA y están adentro de mi cuerpo. Y todos los virus, todos y cada uno de los virus que me infectan o que me inyectan para una vacuna, que inyectan con este material genético, van a utilizar mi material genético para reproducirse. Todas las infecciones, si me dio influenza, si me dio sarampión, si me dio varicela, si me dio el virus que sea, necesita mi material genético para reproducirse, infectarme y producirme síntomas. Hay virus de DNA, como los herpes virus, que se van a quedar por el resto de mi vida, van a estar ahí, ¿no? Herpes, varicela, que produce herpes zóster,
herpes simple, Epstein-Barr, citomegalovirus, todos estos son de la familia de herpes que sabemos que se van a introducir en mi material genético y nunca más van a salir de ahí. Y entonces, eso no significa que estén cambiando mi genoma, nada más significa que van a convivir conmigo y van a ciertas características de mi inmunogenicidad, de mi capacidad inmunológica, si se modifican, pues entonces van a volverse a presentar. Pero eso no significa que estén cambiando mi genoma, solamente significa que aprendieron a convivir con mi material genético y mi cuerpo no ha sido capaz, no fue capaz de excretarlo por completo. Pero todo esto para decirles que todas las bacterias, todos los virus, parásitos, hongos que nos infectan, ingresan con su material genético y no por esto estamos siendo organismos modificados por cada una de las infecciones que padecemos. Aquí vemos las vacunas de virus enteros, los ejemplos que tenemos, la triple viral, fiebre amarilla, rotavirus, BCG, que no es un virus, es una bacteria, pero también es de virus de bacterias vivas, y los ejemplos que tenemos en México es Sinovac, es una vacuna de virus completos. Tenemos también vacunas de DNA y RNA, que son vacunas que las más conocidas por la mayoría de la población, que son Moderna y Pfizer, que son vacunas de RNA. Y al ser el RNA tan lábil en el cuerpo, necesita una capa lipídica que lo proteja para entrar al organismo, y entonces, y ni siquiera los que vienen con RNA ni siquiera entran al núcleo. En el citoplasma, nuestros ribosomas producen la proteína, sacan esa proteína y esa es la proteína que presentan. Pero aquí algo importantísimo, no es el mismo pedacito de RNA de Moderna que de Pfizer, y no es el mismo pedacito de RNA que voy a meter a un vector replicante o no. Las vacunas que tenemos de vector no replicante, es decir, de vector muerto, ya mencionamos alguno, Janssen, AstraZeneca, Sputnik y algunas otras. E históricamente tenemos esta antecedente con ébola y con dengue. Son vacunas que ya teníamos previamente registradas con estas tecnologías. Las vacunas de DNA y RNA es el primer registro en la historia. No se tenía ningún antecedente con esta tecnología de vacunas. Y luego ya vacunas que son mucho más conocidas, como estas subunidades proteicas, como la vacuna de influenza, que utiliza subunidades proteicas para producir esta inmunogenicidad en el organismo, y las partículas semejantes a virus, que como les comentaba, las vacunas de VPH es una vacuna semejante que produce partículas virales like, que son producidas por una tecnología recombinante, igual que virus de hepatitis B. En este momento, al día de hoy, esto está actualizado al día de hoy, tenemos 21 vacunas aprobadas para uso de emergencia en el mundo. Tenemos todas las tecnologías, la mayoría de las tecnologías aprobadas, nada más de todas las que platiqué, la que nos falta es la de vacunas de virus vivos atenuados. Todavía no tenemos ninguna que se esté aplicando en ninguna parte del mundo. Tenemos inactivadas, recombinantes, no replicantes, de RNA. Todavía no tenemos de DNA, pero también tenemos de proteínas, de subunidades proteicas, de vectores no replicantes. Y más o menos esta es la distribución en el mundo de las diferentes vacunas. Y en México tenemos 7 vacunas aprobadas y tenemos corriendo en este momento 5 ensayos clínicos de otras vacunas. Entonces, de las aprobadas en México tenemos Sputnik, tenemos Pfizer, tenemos CanSino, que es un vector no replicante, que hoy salió una noticia que parece que CanSino necesita refuerzo. Tenemos Janssen, que también es no replicante. Tenemos Oxford y AstraZeneca, que es un vector no replicante. Tenemos Covaxin, que es la de Sinovac, que es muy parecida a Sinovac, que son virus inactivados. Y tenemos 5 ensayos clínicos corriendo en población mexicana, tanto en niños, adolescentes y adultos. ¿Cuáles son las diferencias en las eficacias? Todos hemos oído que es eficaz para enfermedad,
en un 94%. Pero ¿esto qué significa para el resto de las eficacias? Las eficacias se pueden dividir en diferentes maneras. La eficacia que mide el ensayo clínico controlado en su gran mayoría es la posibilidad de evitar la enfermedad, y es con lo que salieron las vacunas al mundo, y la mayoría de las vacunas al mundo salen con estas eficacias para prevenir la enfermedad. Pero luego hay ciertas efectividades en el mundo real, que significa que aunque me enferme, ¿cuál es la posibilidad de tener diferentes desenlaces? Y entonces tenemos la posibilidad de prevenir la infección, la posibilidad de prevenir la hospitalización, la posibilidad de prevenir la hospitalización en terapia intensiva y la posibilidad de prevenir la muerte. Y también, por supuesto, efectividades en prevenir la transmisión. Entonces sabemos que para el virus original, las vacunas que tienen más del 90% de eficacia para evitar la enfermedad tienen más del 100% de efectividad para prevenir la transmisión y, por supuesto, cualquiera otro de los desenlaces. Si tiene 96% para prevenir enfermedad, por supuesto que tiene mucho más porcentaje para prevenir enfermedad grave, complicaciones y muerte. Y en este momento, estas son las eficacias para los virus originales, para el virus Hunan, que es el virus original de este COVID. Entonces tenemos Pfizer con una eficacia para la enfermedad sintomática del 95%, Moderna para eficacia en enfermedad sintomática del 94%. Astra fue muy interesante porque al principio tenía una eficacia del 60%, pero después se dieron cuenta que si alargaban este intervalo entre dosis, esta eficacia se incrementaba e incluso se iba por arriba del 90%, y entonces el intervalo mínimo de Astra es de 8 semanas. Porque si lo pongo antes, muy probablemente esté produciendo una interacción inmunológica con la primera dosis y las eficacias no son tan altas. Y por eso este retraso en la administración de la segunda dosis para lograr una mayor eficacia con este esquema. Después tenemos Sputnik, que es una de las que han demostrado mayor eficacia en enfermedad y en gravedad, incluso con las variantes. Tengo más adelante la misma gráfica con variantes. Sinovac, que es el virus inactivado, que ya sabíamos desde SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 que no era la mejor opción, pero bueno, finalmente tiene una eficacia arriba del 50% y con eso se permite que empiece a distribuirse. Y Janssen, que tenemos diferentes efectividades dependiendo la edad del paciente y dependiendo las poblaciones. Teníamos antes pues un punto en contra de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de Moderna, que necesitan congelación por abajo de menos 20 grados centígrados. Eso es cierto, pero ahora sabemos que pueden mantenerse termoestables hasta por un mes en temperaturas normales de 2 a 8 grados centígrados, como la red de frío que conocemos. Y entonces, ¿cuáles son los guardianes de la seguridad de la vacuna? Por supuesto, ninguna vacuna puede salir al mercado si no demuestra ser eficaz. Y la eficacia que norma la mayoría de los organismos regulatorios es que debe de ser por lo menos 50% más eficaz que el placebo. Ninguna vacuna que sea menos del 50% más eficaz que el placebo puede salir, y por eso hay más de una vacuna que se quedó en el camino. Hasta ahorita hay 5 vacunas que se han limitado, la mayoría de ellas por eficacia, algunas de otras por efectos adversos en laboratorio, más que realmente efectos adversos clínicos. Pero tener una eficacia por arriba del 50% es indispensable para que una vacuna pueda salir al mercado. Por supuesto, tenemos que asegurar la seguridad de poblaciones prioritarias, en este caso adultos mayores, embarazadas y población con comorbilidad, asegurarse del correcto uso del consentimiento informado, y esto es algo que en este momento está muy en boga porque parece en algunos países del mundo que esto se va a manejar como una obligatoriedad, ¿no? Sabemos que en Francia en este momento ya se necesitan ciertos certificados de vacunación para poder estar en algunos lugares, y entonces esto podría malinterpretarse como obligatoriedad de la vacunación. Pero como les decía en un principio, si no nos vacunamos todos y si no salimos todos, no salimos nunca. Entonces, definitivamente
definitivamente van a tener que haber diferentes estrategias para que esto sea una realidad. Y lo más importante es monitorizar la vacunación y su seguridad. Por eso al principio de las vacunas no nos dejaban poner ninguna vacuna entre COVID y cualquier otra vacuna porque necesitaba sus 30 días de SAVI para asegurarme que el efecto adverso que se presentara era por COVID y no por alguna otra vacuna concomitante que puse junto con COVID o que puse en esos 30 días. Y por eso eran esos 30 días iniciales. Actualmente se solicitan 15 días. Eventualmente va a ser como cualquier otra vacuna que pueden ponerse con muchas otras o que incluso pueden ponerse al día siguiente de otras vacunas. Y esto tiene que ver principalmente con seguridad, no con eficacia. ¿Cuáles son las preguntas sin respuesta hasta el momento? Lógicamente es cuestión de tiempo para conocer si va a haber intercambiabilidad de las vacunas, porque aunque sea la misma tecnología, como les comentaba, con, eh, con, con Moderna, no es el mismo pedazo de RNA y por lo tanto no es el mismo, exactamente la misma proteína. ¿Cuántos refuerzos necesitaremos? No lo sabemos. Ahorita parece ser que la tercera vacuna va a estar dirigida principalmente a esta población de riesgo con muchas comorbilidades, con mucha edad, con mucha inmunodeficiencia y entonces enfocar esa tercera dosis a ellos mientras nos enfocamos a vacunar al resto de la población del mundo. Se volverá estacional. Parece que coronavirus siempre ha sido un virus estacional, no en este momento, no sabemos si el calentamiento global, si el cambio del RNA, no sabemos realmente si es un virus que se va a quedar como vacuna estacional, cuánto tiempo va a durar la vacuna. Hasta este momento sabemos que en las personas jóvenes y sanas la duración puede ser muy prolongada, hasta entre 9 y 12 meses, y sí van a seguir siendo seguras y eficaces en las variantes. Aquí tenemos las efectividades en las diferentes variantes. Aquí está la variante Delta, en donde vemos que Pfizer sigue teniendo un 96% de efectividad para evitar hospitalización, Moderna un 100% para evitar hospitalización, y aquí estoy hablando de esquemas completos. Johnson y Johnson un 85% para evitar hospitalización, Pfizer, AstraZeneca 92%, Sputnik hasta 90% para evitar enfermedad, y eso quiere decir que sigue con su 100% para evitar hospitalización, y hasta este momento podemos estar tranquilos de que no están impactando las efectividades vacunales las diferentes variantes. Es un ensayo, es un estudio de New England Journal of Medicine que salió recientemente de las efectividades de una dosis y 2 dosis de vacuna de AstraZeneca y Pfizer, en donde podemos ver que las efectividades para Alfa, que es el original, y Delta, que es el que más nos preocupa en este momento, son prácticamente iguales. ¿Qué pasa con la inmunidad de rebaño? ¿Por qué nos vamos al 70%? ¿Por qué nos vamos al 80%? Bueno, la inmunidad de rebaño lo que significa es cuánta gente tiene que estar protegida de un patógeno para evitar que se siga propagando en la comunidad. Y esto depende, además del número de reproducción, de la efectividad de la vacuna, de la eficacia de la vacuna para prevenir esa enfermedad, porque aunque yo tenga al 80% de las personas vacunadas y la eficacia de la vacuna es 60%, pues por supuesto no voy a disminuir que el virus o que el patógeno circule en la población, porque aunque no tenga a lo mejor esta gravedad, pues sigo teniendo enfermedad, y entonces también la efectividad de la vacuna es importante para lograr esta inmunidad de rebaño. Y aquí vemos diferentes patógenos que tienen vacuna, y me voy a detener en sarampión, en donde tenemos este número de reproducción que es el más alto de todos. El sarampión y la tosferina son los patógenos más infecciosos que tenemos, de los que tenemos vacunación, y con estos patógenos, para evitar que haya brotes por ellos, necesitamos coberturas arriba del 94%. Y entonces, si cae la vacunación, si cae la sarampión por debajo del 83%, pues entonces vamos a empezar a tener brotes, porque perdemos la inmunidad de rebaño si no llego a estos números. Y entonces, si sarampión con 12 a 18 necesita entre 83 y 94, pues tosferina también, y dependiendo este número de reproducción y la efectividad de las vacunas, son el umbral que necesito de inmunidad de rebaño para eliminar la circulación de ese virus o de esa bacteria en la población. Y aquí tenemos al virus original, que teníamos entre 2.4 y 2.6, y el virus Delta, en donde tenemos incluso hasta 8. Entonces,
inicialmente el virus original con este R0, necesitamos un 60-70% de la población con vacunas altamente efectivas, es decir, arriba del 80-85% de efectividad. Pero ya con estas variantes, con 8, este 70% se va hasta 80% o más. Y si empieza a disminuir la efectividad de la vacuna dependiendo de la variante, pues entonces, por supuesto, esta inmunidad de rebaño pues se va a alcanzar mucho más tardíamente porque no estoy protegiendo realmente la enfermedad y el virus se sigue transmitiendo de persona a persona. Y ya para terminar, ¿cuáles son las puestas al día? Sabemos que las vacunas salvan vidas, sabemos que la vacunación es el cómo vamos a salir de esta pandemia, es la explicación y la esperanza de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Sabemos que ahorran en servicios médicos, sabemos que aumentan la productividad laboral si las aplicamos de manera poblacional, aumentan el rendimiento individual, por supuesto que producen inmunidad colectiva, tenemos eliminado el polio de las Américas, sarampión de las Américas, pero si bajamos las coberturas de polio, si bajamos las coberturas de sarampión, vamos a volver a tener brotes, si bajamos las coberturas de tosferina, vamos a volver a tener brotes. Y entonces, por supuesto, la administración correcta y a tiempo de las vacunas es un componente crucial para que un programa de vacunación sea exitoso. México siempre se ha caracterizado por ser un país altamente vacunador y teniendo coberturas de vacunación de todas sus vacunas incluidas en las cartillas muy altas en todas las poblaciones. Pero eso ha estado mermado en este momento de la pandemia y no solo en México, sino en el mundo. Y entonces, si no nos ponemos al día en nuestros esquemas de vacunación pediátricos, de adolescentes, de adultos mayores, de adultos enfermos, de embarazadas, por supuesto que al momento de retomar la movilidad parecida a lo que teníamos o algo, o ya regresar a la normalidad como la conocíamos, por supuesto que va a haber brotes si no ponemos atención en estas coberturas de vacunación. ¿Qué tenemos que hacer en estas puestas al día? Pues tener prioridades. Definitivamente siempre los grupos más vulnerables son prioritarios, es decir, los niños menores de 18 años, las embarazadas, los adultos enfermos, los adultos mayores. Esos son los grupos prioritarios y si tengo que enfocar la vacunación en alguien, los enfoco en estos grupos prioritarios. ¿Puedo administrar tanta vacuna necesite un niño, un adulto, una embarazada en el mismo momento? Sí, lo puedo hacer. Ahorita vamos a ver algunas excepciones. Tengo que respetar los intervalos mínimos. Lo único importante para ponernos al día en un esquema de vacunación es conocer los intervalos mínimos de las vacunas para poder hacerlo lo más rápido posible, pero sin interferencia inmunológica. Y los intervalos máximos ni me preocupo porque esos realmente no existen en ninguna de las vacunas. Entonces, dentro de las prioridades, primero voy a vacunar contra las más urgentes a que no tenga estos brotes. Entonces ya vimos que sarampión es altamente infeccioso. Tuvimos un brote empezando la pandemia y entonces no queremos que se junten los brotes. Y entonces, ¿cuáles son las enfermedades prioritarias en R0, en transmisibilidad, en gravedad? Y entonces dirijo mis esfuerzos a estas enfermedades en las que han caído la vacunación. Y por supuesto, particularmente, depende de qué antígeno no ha recibido el niño. O sea, a lo mejor recibió su primer dosis de rotavirus, su primer dosis de pentavalente. ¿Cuál urge? Porque nunca ha recibido neumococo. Pues entonces neumococo es más prioritaria que alguna otra en caso de que tenga que aplicar, no pueda aplicar más de una vacuna. Una cosa importantísima es que un retraso en un esquema de vacunación nunca significa reiniciar esquemas. Solamente empezamos a aplicar en donde nos quedamos. ¿Y qué pasa con estos esquemas que no se terminaron a tiempo? Pues lo único que pasa es que no voy a tener estas efectividades descritas en los estudios hasta que no termino el esquema. Pero eso no significa que tenga que reiniciar nada. Nada más tengo que terminar el esquema y tampoco tengo que poner dosis extras si no soy un paciente inmunocomprometido o con algunas otras características muy particulares que me hacen tener una dosis extra de alguna vacuna. Si se pierde una dosis de vacuna, la dosis subsecuente del esquema se aplica tan pronto sea posible, respetando el intervalo mínimo, pero independientemente cuánto haya sido el intervalo que pasó entre una y otra.
La mayoría de las vacunas se pueden aplicar el mismo día. Si necesita 5 piquetes, pues 5 piquetes, porque no sé si va a regresar a ese niño o ese adulto, pues 5 piquetes le tocan, ¿no? Nada más me tengo que asegurar que sean en diferente parte, que no, que permita pues una posición lo suficientemente separada de mis deltoides, a lo mejor utilizar algunos otros músculos si es un niño pequeño, utilizar las piernas, los brazos, dependiendo qué tantas dosis necesitan. Nunca los glúteos, nunca se usan los glúteos para vacunar, nunca, 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 en ninguna edad, ¿no? La administración simultánea aumenta la probabilidad de que una persona complete el esquema. No se considera que las vacunas orales vivas interfieran, entonces ya no tenemos Sabin, pero cuando les tocaba Sabin y rotavirus pueden ser al mismo tiempo. La coadministración, si no se lleva a cabo, aquí es uno de los grandes mitos. Si yo pongo una vacuna hoy, pero no puse todas las que necesitan, lo mando a esperar una semana. No, eso no es así. Solamente son vacunas vivas parenterales, es decir, triple viral y varicela, que son las únicas que tenemos en nuestro país, y fiebre amarilla, pero eso se pone en otras situaciones. Si yo no pongo triple viral y varicela el mismo día, tengo que esperarme solamente entre estas dos 4 semanas. Pero puedo poner sarampión hoy, neumococo mañana, pentavalente pasado, ¿no? Las únicas que tienen que esperar este intervalo para que no haya interferencia inmunológica, si no las pongo el mismo día, son las vacunas vivas parenterales, ¿ok? Y todas las vacunas inyectables de preferencia deben ser inyectadas en diferentes sitios, pero puedo poner 2 en un deltoide, 2 en el otro deltoide, y eso no va a pasar nada. Seguramente le va a doler un poco más el brazo, pero no va a tener mayores efectos adversos que lo que produce no tener un esquema de vacunación completo. Entonces, si tengo 2 vacunas inactivadas y no las tengo todas en por ejemplo, ahorita que no hay hexavalente, pero tengo neumococo, pero me llega, hoy le pongo neumococo y me llega mañana hexavalente, pues le hablo y ya tengo hexavalente y se la puedo poner al día siguiente. Ahí no hay ninguna contraindicación, no tiene que esperar entre una dosis de diferentes vacunas inactivadas. También 2 vacunas orales tampoco tienen que esperar ningún intervalo. Los únicos intervalos que tenemos que respetar para vacunas diferentes son si tengo que aplicar 2 vacunas vivas parenterales, ahí sí, si no las aplico el mismo día, tengo que esperarme un intervalo de 4 semanas. Como les decía, no es necesario reiniciar ninguna serie ni añadir una dosis a un esquema que se haya retrasado mucho en terminar. Lo que sí pasa es que si yo disminuyo el intervalo entre dosis, el intervalo mínimo, sí tengo esta posibilidad de interferencia inmunológica, y entonces este intervalo mínimo tiene un periodo de gracia que es no más de 4 días. Si me faltan 4 días para llegar a ese intervalo mínimo, la puedo aplicar. Ese es mi periodo de gracia. Si me faltan 5 días, pues me espero 4, me espero al día siguiente. Ese es el intervalo mínimo que sí se debe de respetar en todas las vacunas que tengan más de una dosis. Las dosis administradas demasiado cerca o en edades más tempranas de lo que se deben aplicar, por ejemplo, las vacunas de virus vivos, cuando se aplican en menores de 1 año, pues sí causan interferencia inmunológica con los anticuerpos maternos, entonces esa no se toma en cuenta para cuantificar el esquema de vacunación. Y como les decía, el periodo de gracia de todas las vacunas que tengan más de una dosis, el intervalo nada más lo puedo romper por 4 días previos a que se cumpla. ¿Cuál es la exposición? ¿Cuáles son las falsas contraindicaciones? Todas las enfermedades agudas o severas con o sin fiebre es una precaución. Definitivamente la contraindicación la da la urgencia de la vacunación, pero sí es una precaución. Nadie que esté agudamente enfermo o con fiebre de preferencia debe de vacunarse, pero solamente una precaución. Los estudios indican que no vacunar a los niños que presentan una enfermedad leve impide esfuerzos de vacunación. Entonces, estas contraindicaciones de que porque tiene moco, porque tiene tos, porque tiene diarrea, porque estornudó, porque está utilizando nebulizaciones, que sí, porque le están dando antihistamínicos, todas esas mitos hay que evitarlos para evitar oportunidades perdidas. Por ejemplo, también otro de los grandes mitos es si ya se expuso. Muchas preguntas son, es que si me expuse ayer a COVID, ¿me puedo vacunar mañana? Sí. Si me expuse ayer a sarampión, ¿me puedo vacunar mañana? Por supuesto. No hay evidencia que ninguna exposición a enfermedad o estar convaleciente de la enfermedad afecte
la respuesta a la vacunación. La terapia antimicrobiana tampoco es una contraindicación. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre la mayoría de las vacunas, a excepción de las vacunas orales de bacterias vivas como son cólera y tifoidea. Por supuesto, si le doy una bacteria viva y estoy tomando antibióticos, pues mato a la bacteria viva que me están dando, ¿verdad? Pero ninguna otra tiene esta contraindicación. Y un paciente con un contacto inmunocomprometido en el hogar, la única que estaba contraindicada era Sabin, ni siquiera rotavirus está contraindicada y todas las demás pueden y deben administrarse. Y bueno, ya para terminar, esta es las recomendaciones para tener una vacunación rápida en este momento de esquemas acelerados. Significa respetar los intervalos mínimos, que pongamos 2, 4 y 6 meses diferentes vacunas, no significa que ese sea su intervalo mínimo, esos son como se definió en la cartilla de vacunación en México, que en Europa puede ser diferente. Pero, por ejemplo, hexavalente, el intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. Entonces yo puedo poner una vacuna hoy, en 4 semanas la segunda, en 4 semanas la tercera, y luego después del año el refuerzo para tener mi esquema primario completo. No me tengo que esperar 2 meses entre cada dosis. Por ejemplo, hepatitis B al nacimiento es al nacimiento y no 6 días después. Puedo esperarme hasta 7 horas, porque ahí si no la pongo en ese tiempo ya no sirve para lo que es su fin, que es evitar la transmisión de hepatitis B de una madre que pudiera estar infectada sin saberlo. Entonces, si no se administra al nacimiento, tengo hasta 6 horas para aplicarla. BCG tengo todo el primer año de vida para aplicarla, incluso hasta los 4 años para aplicarla. Claramente después de ciertas edades, principalmente después de los 9 meses, tengo que poner un PPD antes para ver si no ya adquirió la enfermedad por ser el país que somos. Y todas las demás pues van a depender de la edad del paciente. La única que tiene una edad máxima es rotavirus. No está recomendada aplicar rotavirus después de los 2 años de edad según la OMS. Según las IPPs no están recomendadas aplicar después de los 6 u 8 meses de vida, dependiendo del tipo de rotavirus. Y también el intervalo mínimo entre una dosis y la otra son de 4 semanas. Todas estas vacunas que empiezan a los 2 meses pueden ser administradas tan rápidamente como a los 6 meses de vida. Perdón, a las 6 semanas de vida, disculpen. Todo esto de empezar a los 2 meses de edad es, como les digo, una medida de vacunación universal, pero pueden ser aplicadas tan tempranamente como a las 6 semanas de vida y a partir de ahí empezar un esquema respetando intervalos mínimos. Entonces, si yo tengo un bebé con esquemas incompletos, solamente tengo que respetar intervalos mínimos para tener una vacunación acelerada. El intervalo de sarampión, de triple viral, es 1 mes. Puedo aplicar al año y al año 1 mes y ya acabé, ¿no? Lo mismo que varicela, lo aplico al año y al año 1 mes y ya acabé. Que se aplique al año y a los 6 años también es una medida de salud pública. Y hepatitis A, el intervalo mínimo entre dosis es de 6 meses. Y bueno, con esta termino. Definitivamente la vacunación siempre ha sido la clave para controlar enfermedades infecciosas. Es históricamente obvio que vacunar a los niños es una de las medidas más importantes para limitar enfermedades. Por eso, en este momento de la historia de las vacunas tenemos tan inculcada la vacunación infantil, porque eran los primeros afectados y los principales transmisores. No es la única edad en la que tenemos que vacunarnos. Nos dejamos de vacunar hasta que nos morimos. Hay diferentes vacunas para diferentes momentos de la vida, diferentes riesgos por trabajo, diferentes riesgos laborales, diferentes riesgos por enfermedad, diferentes riesgos por estar embarazada o diferentes riesgos por edad en los adultos mayores. Hay hasta el momento 21 vacunas autorizadas. Me disculpo porque no está actualizada esta diapositiva. 7 de ellas ya están en México. Las embarazadas sí sabemos en este momento que tienen mayor riesgo de padecer complicaciones por esta enfermedad y sabemos también en este momento que en el primer trimestre del embarazo puede impactar en la organogénesis del producto, entonces es uno de los grupos prioritarios a vacunar.
El riesgo-beneficio siempre va a estar a favor de las vacunas, siempre va a estar a favor el beneficio que el riesgo que pueda haber en cualquiera de los grupos y por supuesto la vigilancia que podemos dar como personal de salud y personal vacunador es muy importante. Con esta me termino y agradezco su atención. Muchas gracias, doctora Huerta. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer desde su plataforma por el chat o levantar la mano y nosotros desactivaremos su micrófono. Mientras, doctora Huerta, ya tenemos aquí varias preguntas que hicieron los participantes en el chat. Sí, muchas gracias, doctora. Primero nos hacen una petición, si podría poner por favor la diapositiva en donde está la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes, por favor. Sí, denme un segundo. Sí. Ya me ven, ¿verdad? Sí, doctora. Está, listo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y continuamos con las preguntas. Virgen Mesa Alarcón nos pregunta si se pueden mezclar dos vacunas. La intercambiabilidad de las vacunas hasta este momento ha sido muy poco estudiada. Definitivamente sí hay estudios, por ejemplo, en Dinamarca y en algunas otras partes de Europa, en donde los riesgos de vacunación por AstraZeneca, con esto se decidió dejar de vacunar con AstraZeneca y se terminaron esquemas con Pfizer. ¿Se puede? Sí. ¿Son seguras? Sí. ¿Puede ser un poco más reactogénica? Sí. Pero todavía en estudios de eficacia y qué tanto impacta en efectividad en este intercambio de las vacunas todavía no está muy claro. La recomendación de la OMS es que se termine un esquema independientemente con qué es con lo que se tenga disponible. Si, por ejemplo, todos los que recibieron AstraZeneca y tuvieron que esperar 8 semanas para su segunda dosis, si por alguna razón no llega AstraZeneca, se puede completar con alguna otra, de preferencia de una tecnología similar, sí, y si no, con alguna otra de alguna tecnología. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos muchas preguntas acerca de la efectividad de CanSino, doctora. Sabemos que en días previos salió un informe sobre CanSino. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? ¿Requiere otra dosis esta vacuna? Hasta este momento parecería que sí. Es una vacuna que tiene, como les decía, ninguna vacuna salió al mercado sin eficacias mostradas por arriba del 50% comparadas con placebo. ¿Y cuál es la mejor vacuna para aplicarnos en una pandemia? La que tengamos disponible en ese momento. Ya nos dirán los diferentes estudios si se requiere un refuerzo de CanSino. Al parecer, en este momento de la historia, parecería que sí, pero todavía no podemos estar seguros que eso sea suficiente, que eso sea una realidad. Gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de la doctora Martínez Escobar. ¿Por qué no vacunar a las embarazadas de 12 a 18 años, sobre todo con Pfizer, cuando existe la evidencia de riesgo incrementado de complicaciones y muerte en ellas? A ver, otra vez, discúlpame, ¿cuál es? Sí, ¿por qué no vacunar a las embarazadas de 12 a 18 años, sobre todo con Pfizer, cuando existe evidencia de riesgo, incrementando las complicaciones y la muerte? Definitivamente es una excelente pregunta. Sabemos que Pfizer ya es una vacuna que está estudiada e indicada para mayores de 12 años y esta población, como lo mencioné, que son mucho más vulnerables que las otras poblaciones, son un grupo prioritario de vacunación y muy probablemente sea una de las siguientes indicaciones a lograr. Dentro de en mi entender de las vacunas, si empiezo a vacunar a los niños,
esta población sería una de las prioritarias, definitivamente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Virginia Aranda. Ella nos pregunta, ¿cuál es el intervalo mínimo de vacunas Sputnik para tener su efectividad del 100% entre la primera y la segunda dosis, doctora? Muchas gracias. Sí, la vacuna Sputnik, se las voy a poner aquí, también aquí las diferentes. La vacuna Sputnik, mira, no está con razón. La vacuna Sputnik tiene un intervalo aproximadamente entre 21 y 28 días. Y aquí la tecnología de Sputnik es diferente al resto en lo que se refiere a esquemas, porque la Sputnik, la primera dosis es diferente del Sputnik de la segunda dosis en el vector. Y esto es porque como se utiliza un adenovirus humano, tenemos la posibilidad, primero es el adenovirus 26, tenemos la posibilidad de ya conocer a estos adenovirus y evitar la inmunidad. Y por eso la segunda dosis es con adenovirus 5, y con esto evitamos que si conocimos al primero ya tengamos la efectividad del segundo. Entonces es una de las mejores tecnologías en ese sentido para evitar que la eficacia se vea mermada por el vector, y es una de las que más efectivas son. El intervalo mínimo aquí es de 21 días. Muchas gracias, doctora. También Carla Itzel pregunta, de acuerdo a la guía de aplicación de la vacuna, sus contraindicaciones es no aplicarla si padeció COVID hasta recuperarse. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo mínimo de espera que usted recomendaría? Lo que está recomendado en las diferentes guías de aplicación de vacunas son por lo menos 15 días libres de síntomas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí ya tenemos una mano alzada del usuario Matt. Adelante, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Ok, parece que tenemos algunos problemas con este usuario. Si gusta mejorar su audio, ahorita le volvemos a dar la palabra. Mientras, doctora, aquí tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de la doctora Zulma Chávez. Ella nos comenta que particularmente en Acapulco Guerrero no quieren vacunar a personas que tengan menos de 20 días de haber presentado un cuadro de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay lineamientos para la aplicación o de qué depende que sí se pongan, tomando en cuenta lo que acaba de decir la doctora, de que sí se pueden vacunar a una persona convaleciente? Sí se puede. Definitivamente las recomendaciones son por lo menos 15 días sin enfermedad, pero también es cierto que si acabamos de tener COVID, tenemos un tiempo de inmunidad prolongado. Y lo preferente es esperarnos entre 3 y 6 meses después de habernos enfermados para ponernos un refuerzo de vacuna. Y entonces, en este sentido, parecería que solamente una dosis de algún esquema de 2 es suficiente para hacer el refuerzo de estos anticuerpos que generamos durante la enfermedad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Igual aquí también tenemos otra pregunta con respecto a la aplicación de una tercera dosis, pero en este caso de Pfizer, doctora, ya que en Israel ya iniciaron con este refuerzo. ¿Qué opina al respecto? Como les mencionaba, en este momento lo que nos urge es vacunar a todo el mundo. Y entonces los esfuerzos tienen que ir dirigidos a disminuir las inequidades de vacunación mundial. Hay países que no tienen ni al 1% de su población vacunada. Sí, en este momento parecería ser que esta tercera dosis está indicada principalmente en adultos muy mayores, arriba de 80 años, y en personas con ciertas características que los ponen en mayor gravedad como inmunocomprometidos. Pero si se dirige algún esfuerzo con esta tercera dosis, sería única y exclusivamente en esta población. En este momento no hay ninguna razón diferente a aplicar una tercera dosis a toda la población. Sí, doctora, muchas gracias. Aquí también Eden Gómez pregunta, si en la vacuna de la hepatitis solo se puede esperar 6 días, ¿qué recomendación daría para cuando no se cuenta con la vacuna? La mejor recomendación es asegurarnos que todas las mamás
no tienen hepatitis B. Esa es la recomendación más importante, entrar un embarazo ya previamente vacunada contra hepatitis B, ¿no? Asegurarnos que entramos a un embarazo con nuestro esquema de vacunación completo, y si no lo hicimos, asegurarnos que no tenemos hepatitis B durante el embarazo y no tenemos esta posibilidad de transmitirlo, y si sí tenemos hepatitis B, pues hacer todo lo necesario para que en el momento que nazca el bebé, tenga la vacuna disponible, ¿no? Pero son varios pasos de prevención. La vacuna de hepatitis B está en el Esquema Nacional de Vacunación desde 1995, entonces todos los que nacimos antes de 1995 no tenemos vacuna para hepatitis B, a menos que nos las hayan puesto por ser sector salud o algún otro tipo de riesgo. Entonces, si no saben si tienen la vacuna y se quieren embarazar, póngansela. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta que es muy pertinente, ya que, bueno, muchas personas han pasado más de 6 meses que ya se les aplicó la primera dosis, y nos pregunta Aldo Yunaro si, bueno, si puede el paciente aplicarse otra vacuna o se tiene que esperar a que su segunda dosis sea de la misma vacuna, doctora. No sé si entiendo bien esta vacuna. La verdad es que no conozco cómo están en los diferentes estados la vacunación. La única que tiene hasta 12 semanas de retraso entre primera y segunda dosis es AstraZeneca, pero porque eso es mejor para ese esquema. Si ya pasaron más de 6 meses entre la primera dosis y la segunda, la verdad es que no sé si eso está pasando en los diferentes estados, pero es algo que no debería de pasar, y debería de terminarse los esquemas. Si tienen opción de terminar, y como les decía, la OMS lo que recomienda es que si no hay la vacuna de la misma marca que nos pusieron 6 meses antes, pues por lo menos terminar con lo que sí contamos. Ya. Sí, Judith Campos también nos pregunta, ¿por qué quitaron del esquema la vacuna rotavirus pentavalente? Esa es una gran pregunta. Primero, porque las vacunas no tienen que ver con las valencias para su eficacia. Las vacunas tienen, el principio de la vacunación es contra la enfermedad y no contra la valencia. La vacuna monovalente de rotavirus es mucho más eficaz con su primera dosis que la vacuna pentavalente de rotavirus con sus 3 dosis completas. Y siempre un esquema mucho más corto es mucho más factible que se termine y que se complete y que tengamos coberturas adecuadas. Entonces, una de los mitos que tenemos que también terminar de las vacunas es creer que mientras más valencias tengan son mejores. La mayoría de las veces eso no es cierto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de Elida del Carmen Oseguera. Ella nos pregunta acerca de, bueno, muchos pacientes se acercan a nuestra consulta mencionándonos que tienen urticaria, que tienen alergias a varios alimentos, a varios medicamentos, y que si se pueden vacunar. ¿Qué le respondemos, doctora? La única contraindicación para Pfizer es haber tenido una anafilaxia contra algún medio de contraste inyectable. Todas las demás alergias no son contraindicaciones ni están como precauciones para la vacunación. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta que dice, bueno, nos pregunta que cuál es el porcentaje de enfermedades asociadas a la vacunación de las vacunas contra COVID, doctora. De enfermedades asociadas, no sé a qué se refiere. De efectos adversos, por supuesto, mucho menos que la posibilidad de proteger y disminuir el riesgo de enfermedad y muerte. Todos los efectos adversos que se han asociado temporalmente a la vacunación, y digo temporalmente porque hasta este momento no tenemos ninguna asociación causal, están muy por debajo de los beneficios que pueden proveer cualquiera de las vacunas en este momento disponibles. Sí, doctora, también otra de las preguntas era que si podría explicar nuevamente sobre R0. El R0 es el número de distribución. Eso significa la capacidad de un virus de transmitirse en una población susceptible.
El R0 es qué tan infeccioso es el virus. Entonces, si yo tengo ese virus y estoy en una población que es susceptible a enfermarse, es decir, que no tiene inmunidad para ese virus, tengo la capacidad de ese número de infectar a esa cantidad de personas. Entonces, un R0 de 2 en una población completamente susceptible, como era al principio de la pandemia, tenía la capacidad, esa persona enferma, de infectar a 2, y cada una de esas 2, 2 y 2 y 2 y 2. Y entonces, conforme va subiendo ese R0, va subiendo la capacidad de transmisión de esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. En el chat tenemos muchas preguntas, pero algunas ya se han respondido. Hay mucho interés sobre la combinación de las vacunas, respuesta que ya nos dio, particularizan mucho los casos. Entonces, bueno, antes de pedirle un comentario final, también quisiéramos decirle que hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por su participación en esta sesión con nosotros. Y ahora sí, doctora, quisiéramos pedirle un comentario final para cerrar la sesión, algo que quiera enfatizar o con lo que quiera cerrar el día de hoy. Muchas gracias. Nada más déjenme platicar aquí de los intervalos máximos. Están también, una de las preguntas es el intervalo máximo. Si ya pasaron más de 3 meses y ya pasó el intervalo máximo, lo que tengo que hacer es terminar el esquema para tener la eficacia completa. Se alcanza la eficacia completa descrita en los estudios al terminar el intervalo máximo. Y bueno, la verdad es que agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo su interés. Estoy para lo que necesiten, en cualquier duda. Sé que esto genera mucha ansiedad y muchas dudas, incluso en la población médica. Y por supuesto, evitar la infodemia es muy importante, pero lo más importante es poner el ejemplo como personal de salud y vacunarnos y protegernos y hablar de prevención en todo lo que esto significa. COVID nos volvió a enseñar que tener un cuerpo sano es importante para tener menor posibilidad de alguna gravedad, y entonces un envejecimiento saludable, y envejecimiento no significa llegar a los 50 años saludables, sino empezar a vivir de una manera saludable y tratar de prevenir la mayoría de las enfermedades mediante vacunación, ejercicio, alimentación sana. Es muy importante para lograr que en el momento que volvamos a vivir algo similar, estemos preparados y tengamos la menor posibilidad de complicarnos. Entonces, pongan sus esquemas al día, niños, adolescentes, adultos, embarazadas, adultos mayores, hagan ejercicio, coman sano, cuídense mucho y sigan manteniendo todas las recomendaciones de sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas, por favor. Perfecto, doctora Huerta. Muchas gracias, fue un honor tenerla aquí con nosotros. Sabe que las puertas del INSABI están siempre abiertas, doctora, y esperamos contar con su presencia en otra ocasión, doctora. Muchísimas gracias y muy buenas noches.